En este vídeo voy a tratar un tema que personalmente me gusta, es un tema que a mí me motiva mucho y que creo que es importante en la vida de cualquier ser humano, y es el despertar espiritual. Voy a estar hablando y relacionando la retención seminal con el despertar espiritual, si tienen alguna relación, y si la práctica de la retención seminal, nos puede llevar a tener alguna experiencia espiritual. El otro día estaba hablando con uno de los miembros de mi comunidad y él me dijo: oye, Julio, ¿es posible que la retención seminal te lleve al despertar espiritual? Porque desde hace unas semanas que estoy teniendo experiencias que nunca había tenido, y son experiencias espirituales, ¿no? Y en ese momento entendí que era un vídeo muy importante que todavía no había hecho y que realmente me apetecía muchísimo hacer. Hoy hace un poquito de viento, espero que el micro funcione correctamente y que no se escuche demasiado el ruido del viento. Pero bueno, antes de continuar, pedirte, como siempre, que si el contenido de este canal te gusta, que le des a like, ya que esto es la gasolina que a mí me ayuda a crecer y a llegar a más hombres. Si te gusta este tipo de contenido sobre la retención seminal, sobre todo, y sobre cómo esta práctica puede llevar a transformarnos, que le des a seguir. Y vamos a por el vídeo. Me he hecho aquí un pequeño esquema para no dejarme nada de lo que quiero hablar. Y quiero empezar hablando o definiendo un poquito qué es el despertar espiritual. Y empezaré esta sección del vídeo hablando primero sobre qué no es el despertar espiritual. Ya que a día de hoy, si miramos el mundo, podemos ver cómo la espiritualidad está un poco diluida, ¿no? En el siglo pasado el yoga viajó de la India a Estados Unidos y también a Europa. El yoga se transformó durante estos años, donde la cultura occidental sacó de la información que recibía lo que le interesaba y creó su propia práctica, por decirlo de alguna manera. Han salido nuevas corrientes, como por ejemplo, no me salía el nombre, las constelaciones familiares, y de alguna manera se ha perdido la esencia de la espiritualidad. Ahora hay como un nuevo corriente de personas espirituales en el mundo que básicamente lo que buscan es el trabajo emocional, el trabajo mental, el trabajo de traumas, pero que de alguna manera se pierde la esencia de la espiritualidad. Si nos vamos al Tantra, podemos ver que ahora, cuando decimos en el mundo la palabra Tantra, lo primero que nos viene a la cabeza, o al menos es lo que me pasó a mí la primera vez que empecé a practicar y a estudiar el Tantra, es que lo relacionas con la sexualidad. Y sí que es verdad que el Tantra contempla la práctica sexual, pero si nos vamos a las escrituras sagradas tántricas, menos del 5% son textos que hablen sobre la sexualidad. Y el objetivo del Tantra no tiene nada que ver, al fin y al cabo, con la sexualidad. Este simplemente es un vehículo que nos va a llevar a nuestro destino, ¿no? A día de hoy también podemos decir que es muy difícil encontrar información verídica e información correcta, ya que vivimos en la era de la información, donde vivimos en abundancia ilimitada de información. Vamos al internet, simplemente buscamos y conseguimos miles y miles de fuentes donde nosotros podemos leer y podemos estudiar. Lo que pasa es que con tanta abundancia de información es muy difícil separar el trigo de la paja y saber qué es eso que realmente es cierto y es correcto, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, que la espiritualidad no tiene nada que ver con las emociones y no tiene nada que ver con la mente, aunque obviamente forman parte del proceso, ¿qué es realmente la espiritualidad? Y la espiritualidad tiene un único objetivo, y es la realización de la esencia de lo que somos. Buda lo llamaba el nirvana, ¿no? Él decía que el nirvana o la iluminación era el fin del sufrimiento. No nos decía lo que era, pero nos decía lo que no era, porque es más fácil de definirlo, ya que es muy complicado definir este proceso, ¿no?
La espiritualidad se dedica a eso, a poder separar lo que es ilusorio, lo que no es real, de lo que realmente es real. Y ahora voy a definir lo que es el despertar espiritual en mi experiencia, en mi punto de vista, seguramente subjetivo, y creo que este es un tema muy interesante a debatir, no con cualquier persona, sino con personas que hayan reflexionado al respecto, que hayan estudiado, con diferentes backgrounds, con diferentes religiones. Creo que es un tema que puede nutrir muchísimo el debate y la reflexión al respecto de este. Pero para mí he definido el despertar espiritual en 3 puntos, 3 cosas que tenemos que realizar, que tenemos que entender. El primer punto es la comprensión de la realidad convencional. El mundo, mayoritariamente, sobre todo en Europa, vivimos en una sociedad muy materialista, donde entiende que la realidad es percibida a través de los sentidos y que todo se tiene que medir. Pero para mí parte del despertar espiritual es entender que la realidad convencional en la que vivimos no lo es todo. Algunas tradiciones consideran que esta realidad es ilusoria, el Tantra, por ejemplo, considera que es real, pero, y lo he escrito aquí en palabras con las que quiero compartir, es la realidad en la que vivimos no tiene causa de existencia por sí misma. Y es algo a reflexionar, ¿no? Pero que el mundo, el universo, percibido por los sentidos, la causa por la que existe no está en sí misma, sino que hay algo más profundo. Esto nos lleva al siguiente punto, que dice que tenemos que reconocer que la realidad última trasciende lo físico, trasciende lo energético, trasciende lo emocional y trasciende lo mental. O sea que la semilla de la cual nazco yo, naces tú y nace todo el universo, trasciende todo lo físico y todo el universo que podemos percibir, de alguna manera u otra. Y el punto final es que la realización de la naturaleza personal, o sea que esta esencia que trasciende lo físico, energético, emocional y mental en mí, en mi individualidad, no es individual, sino que es universal, que esta semilla es la misma para mí, que es para ti, que es para todos los seres humanos, pero que también es para todos los animales, para todas las plantas, para el planeta y para todo el universo, ¿no? Que Dios, que el principio creador es único y no es personal, sino que es universal. Para mí, esto es el despertar espiritual, es tener esta realización, es entender que la individualidad en la que vivimos identificados no tiene causa por sí misma y es una ilusión el hecho de identificarnos con esta, que nos cristaliza como individuos, pero de alguna manera nos separa o nos bloquea esta percepción de nuestra esencia, que, como decía Buda, esta realización última es el fin del sufrimiento, ¿no? Entonces, ahora, después de esto que acabo de compartir, paso al siguiente punto del que quiero hablar, que es cómo es la historia de la retención seminal, ¿no? Lo he compartido en otros vídeos, llevo 1 año y medio a día de hoy, que grabo este vídeo, casi 1 año y medio, haciendo vídeos en YouTube. Llevo 10 años practicando la retención seminal y he estudiado la retención seminal desde el punto de vista del yoga. Pero desde este 1 año y medio he estudiado la retención seminal desde muchos puntos de vista distintos. Desde el cristianismo, desde el hinduismo, desde el budismo, desde la religión, desde la cultura griega, desde la cultura egipcia, desde la cultura romana, ¿no? Desde filósofos como Platón, como Aristóteles, como Pitágoras.
también desde la alquimia, ¿no? Y me he dado cuenta que hay varios puntos en común que se tocan, ¿no? Y normalmente los hombres que practican la retención seminal son esos hombres que quieren estar cerca de Dios. Son esos hombres que están en el camino espiritual. Son esos hombres que dedican su vida a la realización de este principio del que os he hablado antes. En todas las culturas, ¿no? Y parece algo común y que es necesario para la evolución espiritual, la retención seminal, ya sea a través del celibato o ya sea, como nos proponen los tántricos, a través de la práctica sexual pero sin eyacular, ¿no? Y creo que es algo muy curioso el hecho de estudiar todas estas culturas que no tienen conexión aparente y que llegan a la misma conclusión las personas que están en este camino de autorrealización. Por lo tanto, ya podemos ver cómo la retención seminal tiene un link o una conexión muy fuerte con el despertar espiritual. Después de estudiar durante todo este año, me he dado cuenta de que hay dos razones por las cuales estos hombres practican la retención seminal. Una de ellas, como decía Platón, porque la práctica del celibato nos lleva a purificar el alma, y este es una parte esencial para la evolución espiritual. ¿Y qué significa que nos lleva a purificar el alma, ¿no? Pues que cuando nosotros empezamos a retener la eyaculación, y esto pasa tanto si practicas el celibato como si practicas la retención seminal, te tienes que enfrentar a una parte subconsciente muy fuerte de tu mente. Tienes que enfrentarte a uno de los impulsos más fuertes que experimentamos como seres humanos, que es el impulso sexual y el impulso de reproducirnos, por lo tanto, el impulso de eyacular, y tienes que trascenderlo. Y para trascenderlo tienes que desarrollar muchísimas cualidades y virtudes, como la fuerza de voluntad, la determinación, la autoconfianza, el coraje, el fuego interno, todos estos valores que de alguna manera se alinean con estos principios universales o estos principios religiosos que se comparten en la religión, y de alguna manera esto va haciendo que nuestras vidas entren en armonía, que entren en equilibrio y que vayamos o que empecemos a vivir una vida con coherencia, ¿no? Mente, corazón, acción y palabra. Y ya podemos ver cómo esto ya lógicamente lo entendemos que es una parte muy importante del camino espiritual. Y después, la otra razón por la cual se ha practicado la retención seminal viene desde la comprensión de que la energía sexual es una de las energías más potentes en el universo, es la energía creadora. En el Tantra se habla de que la energía sexual es la energía creadora. En el Tantra se dice que todo lo que está aquí lo encontramos en cualquier lugar y lo que no encontramos aquí no lo encontramos en ningún lugar. Y con esta frase lo que nos dicen es que vivimos en un universo, a ver si me sale la palabra, fractal, que todo se repite en todas las escalas, ¿no? Y que si yo he nacido de un impulso sexual, todo en el universo nace de un impulso sexual, que si yo tengo esta energía sexual en mi interior, el universo también tiene esta energía sexual y esta energía creadora, y es la energía creadora, ¿no? Como acabo de decir. Entonces, el controlar esta energía creadora en nosotros, en vez de ser manipulada por ella, nosotros aprendemos a controlarla y a dominarla y a utilizarla para alimentar cualquier área de nuestra vida y cualquier creación de nuestra vida. Eso nos va a transformar y va a potenciar y a agilizar, hacer que nuestro camino espiritual sea mucho más rápido. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar aquí? Podemos ver que, como he dicho, la retención seminal y la práctica espiritual están muy unidas. Podemos ver como por el simple hecho de practicar la retención seminal ya automáticamente estaremos iniciándonos, aunque no queramos y no lo sepamos, en un camino espiritual, y que es probable que en el camino, si practicamos de la manera correcta y con la intención correcta, tengamos experiencias que van más allá de
de lo físico, que van más allá de lo que podemos explicar a día de hoy, de lo que la ciencia puede explicar. Podríamos anomenarlas, no, esto creo que viene del catalán, podríamos nombrarlas como experiencias místicas, y que estas experiencias nos llevan un poquito más cerca de esta esencia de la que estaba hablando al inicio del vídeo, nos llevan un poquito más cerca de este principio único, de este principio creador, de Dios o de Shiva, como lo mencionan los tántricos. Así que dejo el vídeo hasta aquí, espero que te haya gustado. Este es un tema que a mí realmente me apasiona y a lo que dedico mi vida, a lo que dedico mi tiempo, a lo que dedico mi energía, y algo que quiero compartir con el mundo, ya que siento que este conocimiento puede transformar vidas de manera muy, muy, muy profunda. Así que si te ha gustado el vídeo, por favor dale a like, dale a seguir si todavía no me sigues, y nos vemos en el siguiente vídeo.